Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Bendito es el nombre de Jehová, Dios de dioses. En esta mañana, Señor, venimos dándote las gracias por tu misericordia, dándote las gracias porque grande eres tú. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Yo he sentido en esta mañana, en el nombre de Jesús, pedirle en una cadena de oración, un clamor por las almas, eh, por la experiencia que uno ha vivido en la vida. eh, y uno solo reconoce por lo que uno pasó cuando uno conoce de Cristo, porque uno no le conocía el nombre a las cosas que uno pasaba o mal pasaba antes, cuando uno, en la juventud de uno, las cosas que son. Cuando uno tiene juventud, el enemigo te pone en tu mente como que si tú vas a la iglesia se acabó el mundo para ti y no vas a disfrutar y eso es aburrido. Eso es lo que el enemigo le pone a, a toda la juventud, para que a todos los jóvenes, para que ellos no conozcan de Cristo. Cuando uno, cuando yo crecí en aquel tiempo, uno nunca fue instruido por la palabra de Dios. Nosotros no tuvimos unos padres que estuvieron ahí instruyéndonos con las cosas de Dios y eso. No tuvimos eso, pero dice un adagio, un refrán, que, que nunca es tarde si la dicha es buena. Por ejemplo, Dios en su misericordia, muchas veces, por ejemplo, a mí me habló para que me le acercara en mi juventud. Yo recuerdo que hay una señora que es familiar mía, que se llama Alex. El Señor la bendiga, ella y su familia y su esposo. Eh, yo vivía en una localidad donde había batey y esas cosas, y ahí reinaba la brujería, pero yo desconocía eso. Entonces, esa señora que es familia mía siempre estuvo pendiente de mí. Eh, Me llevó a su casa a estudiar la palabra del Señor. Para mí eso era súper aburrido, pero había algo que siempre estaba ahí llamándome la atención. Como que yo quería estar, pero no quería estar. Entonces era el enemigo que no dejaba de que yo fluyera, de que yo aprendiera y tomara conocimiento de la palabra para alejarme del mundo, de la calle. Y por varias ocasiones ella me estaba enseñando la palabra de Dios. Dios la bendiga, vuelvo y repito, porque era algo que yo desconocía. Si yo hubiese sabido que ahí había una bendición tan grande de conocer a Cristo, y yo lo hubiese conocido en ese tiempo, mi vida hubiese sido diferente en mi juventud. Pero el Señor en su misericordia, después de tantos años, me permitió venir aquí al Reino Unido y que yo pasase por un sinnúmero de cosas, para que yo me humillase. Y fue cuando yo estuve mal pasando por muchas cosas. No tenía documento en el país, porque yo, a estar en el mundo y crecer con una mentalidad de maltrato y rechazo, eh, y yo pensaba que todo el mundo era igual. Yo pensaba que todo el mundo me rechazaba, nadie me quería. Pero eso estaba en mi mente, porque eso fue lo que el diablo sembró en mí cuando yo tuve crecimiento, cuando yo fui creciendo. Entonces yo era bien, una persona totalmente. Yo no me canso de dar testimonio, porque cuando yo me pongo a pensar ahora de lo que yo era y lo que yo soy en Cristo ahora, eh, es totalmente diferente. Yo no sentía amor por nadie. Una gente se moría, familia mía, y yo ni siquiera la lloraba, ni nada de esas cosas. Pero el Señor en su misericordia, al pasar de los años, ya cuando no quedaba nada de mí, cuando yo no podía sacar nada de mí, me llamó yo estando aquí en el Reino Unido. Yo estaba hasta sin documento, vuelvo y repito.
Y para mí fue difícil porque yo no podía ir al país. Fue dificilísimo. Entonces, cuando yo comencé la relación con Dios, comencé a orar por mi familia, comencé a orar por mi mamá, comencé a orar por mis hermanos, comencé a orar por mi padre, que estaba pasando cosas difíciles en ese tiempo. Eh, Cosas difíciles que no me atrevo a dar detalles, pero Dios en su misericordia me usó. Yo lo llamaba a mi padre y le decía que todo iba a estar bien, oraba por él. El Señor comenzó a mostrarme, a ministrarme. Y yo le dije, comienza a ir a la iglesia, comienza a conocer de Cristo. Y a él ver el cambio que había en mí, él comenzó a ir, a ver si podía Cristo ayudarlo. Después de tantos años que estuvo en la brujería, que estuvo en el mundo. Bueno, entonces yo me sentí bienaventurado en ese tiempo, porque vi muchos cambios en la vida de mi familia y también en mi vida. Y entonces, ¿qué sucedió? Que yo seguí buscándole al Señor. Hubo un tiempo que me alejé, porque el enemigo a veces, cuando tú estás muy metido en las cosas del Señor, trata de alejarte, porque tú te conviertes en un enemigo potencial para Él. Y Él no quiere que tú fluyas en su palabra y que te metas al mundo espiritual y que aprendas cosas. Entonces, yo seguí investigando, seguí leyendo la palabra del Señor. Mi vida fue dando un giro de 100 grados. Ya lo que yo hacía ya no lo hago. No bebo, no salgo, no discotequeo. Porque yo pensaba que si dejaba eso, mi vida iba a ser aburrida. Pero no, mi vida en Cristo es mejor que antes. Porque ahora yo puedo valorar las cosas más que antes. Yo valoro mi hogar. Yo le doy más amor a mis hijos. Yo trato de hacer cosas que yo no hacía, pero la hago en Cristo. La hago con amor. Veo el mundo diferente. Antes yo tenía una mentalidad que el mundo te brinda, que si tú no tienes una cosa, las cosas materiales, no vales nada. Y eso es mentira. Las cosas materiales no te hacen ser una mejor persona. Las cosas materiales no te van a dar los momentos bonitos que tú puedes tener con tus hijos o los momentos bonitos que tú puedes tener con tus padres. Cuando hay problemas, tú tienes un abogado porque no es que los problemas no van a existir, pero si llegan las aflicciones, tú tienes quien refugiarte. Pero tú te vas a refugiar en alguien que tú no estás viendo, pero tú lo sientes. Tú no lo estás viendo físico, pero tú ves su obra. Porque a veces cuando tú estás sumergido siempre cuando tú estás sumergido en su palabra, perdón, el Señor está trabajando por lo que tú estás orando, pero tú no lo estás viendo. A veces tú tienes aflicciones con tus hijos, puedes tener aflicciones con tu esposo, con tu esposa, viceversa. Y tú estás orando para que el Señor cambie la atmósfera en tu hogar y todo. Y tú piensas que no, porque tú quieres las cosas rápido y quieres que sucedan ya. Pero el Señor está obrando de una forma sobrenatural en tu familia, en tu hogar, en tus hijos. eh, Tú no lo estás viendo porque tú lo quieres ya, pero el Señor a su tiempo lo hace. El Señor a su tiempo le está cambiando los corazones, ya sea los hijos que no estén en la calle, ya el Señor lo va moldeando. Y sí, sí funciona, 100%. Entonces, bueno, ya le hablé un poquito de mi historia, solamente un poquito. Entonces, señores, en esta mañana el Señor me ha puesto en mi corazón levantar un clamor por las almas, por la gente que están presa, por la gente que están en los hospitales enferma, por la gente que están en las calles, sumergido en las drogas, sumergido en lo que el diablo lo ha puesto para que ellos sean esclavos. Porque muchas personas usted lo ve con millones, quizás por ahí suelto, pero su alma está presa. Porque el dinero y las cosas materiales le dañan el corazón a cualquiera. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Ahora mucha gente dice, no, porque Julia ahora está loco. Él se la da en cristiano. Yo estoy loco en Cristo. Porque antes yo no tenía amor. Y ahora tengo, ahora amo, ahora valoro. Ahora tengo una vida totalmente diferente. Ahora tengo amigos que son fieles. Cuando estuve en el mundo gastándome dinero y queriéndome llevar el mundo por delante,
yo tenía pocos amigos. Si tenía uno o dos fieles, eran muchos. Ahora no. Ahora yo tengo quien ore por mí. Ahora yo tengo quien me llame y me pregunte cómo estoy y me diga yo oré por ti anoche. Ahora yo tengo amigos fieles que me llaman de muchas partes, de donde quiera me llaman. Y son fieles y me dan un buen consejo, consejo sano. Ya yo no tengo esos amigos que salían conmigo a la borrachera, que salían conmigo a adulterar, que salían conmigo a hacer un paquete de cosas. Ya yo tengo amigos fieles. Esos amigos, desde que yo vine a Cristo, un 80% de ellos desaparecieron, ya no existen. Porque ellos dicen ahora que Yuli está loco, ahora se metió a cristiano. Ese tipo está totalmente totado. Porque eso es lo que le da a mucha gente de llamarle a uno loco. Pero si no se meten en Cristo no me van a superar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, sin más preámbulo, aquí tengo un texto, la palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Saludo y bendiciones a toda la gente que yo conozco y a los que no conozco. Cristo es grande, Cristo es fiel, Cristo salva. En esta mañana Dios puso en mi corazón esta palabra de este gran siervo de Dios, de este gran hombre de Dios. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. De las hijas de Aarón. Aarón fue un hombre grande que estuvo al lado de Moisés, liberando al pueblo de Israel cuando estuvo esclavizado. Cuando Egipto esclavizaba el pueblo de Israel. Entonces esos esclavos que estuvieron en Egipto, el pueblo de Israel que estuvo en Egipto esclavizado por muchos años, no quería salir de la esclavitud porque quería vivir la vida fácil. No sabía lo que era tener libertad. Porque cuando usted tiene libertad, hermano mío, usted puede hacer muchas cosas porque usted tiene libertad. Cuando usted está esclavizado en el alcohol, cuando usted está esclavizado en las drogas, cuando usted está esclavizado en lo que el mundo le brinda, usted se cree que usted está acabando con todo y es con su propia vida. Nada en estos tiempos postreros es mejor que la venida de Cristo a su vida. Entonces, sigo con la lectura. Llamada Elizabeth, la esposa de Zacarías. Entonces ambos eran justos delante de Dios. O sea, quiere decir que la esposa y el esposo le creían a Cristo, eran de Dios, eran de Jehová. Oraban los dos sin cesar. Porque cuando usted se casa con una mujer que también busca de Dios y los dos buscan de Dios, son una sola carne. Ahí en esa casa, cuando uno está en aflicciones, cuando usted tiene muchos problemas, el otro lo levanta orando por usted. Hay muchas esposas que son Aarón, que están ahí orando por sus esposos, orando por su familia. Nunca le va a faltar una oración. Cuando usted tiene su madre, que su madre es cristiana, bueno, su madre ora mucho por usted. Mi madre, en paz descanse, oró mucho por nosotros, por sus hijos, oró mucho por mí. Para que el Dios Todopoderoso en su misericordia me salvara del mundo, me sacara de ahí. Hoy en día yo puedo contar la historia y decir que yo antes nunca duré más de 2 años, 3 años con una mujer. Siempre cambiaba de pareja porque no encontraba la felicidad y tenía un vacío. Cuando yo vine a Cristo, que yo le pedí a mi esposa, el Señor en su misericordia le pidió una esposa cristiana y me la dio. Ya yo llevo 10 años con mi esposa. La honra sea de Dios. Y tengo 2 hijos aquí en el Reino Unido. Y gracias al Señor, el Señor en su misericordia, mi esposa orando por mí. Allá falta mi madre porque mi madre no está aquí.
en lo físico, pero está en mi corazón y está con Cristo en el cielo. Oraba mucho por mí. Ahora mi esposa, cuando yo estoy en aflicción, mi esposa me dice, vamos a orar, mi amor. Y oramos. O cuando ella tiene, viceversa, cuando ella tiene aflicción. Porque cuando usted tiene una esposa o un esposo que los dos buscan de Dios, se levantan uno al otro. Pero dice la palabra de Dios que cuando usted no tiene nadie y usted está solo, ¿quién lo levantará? Nadie puede orar por usted a menos que usted no tenga a su mamá, o tenga una hermana, o tenga un primo que esté orando por usted. Y cada persona trae su aflicción, dice la palabra de Dios. Sigo con las escrituras aquí. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran gente que se dirigían bien, hacían las cosas bien delante de Dios. Entonces aquí hay un problema que más adelante usted va a ver, un problema grande. Aquí hay un problema y lo vamos a descubrir. Bueno, seguimos. Pero no tenían hijos. Imagínense ustedes. El diablo es tan terrible. El diablo es tan terrible que ellos no podían tener hijos y eran justos delante de Dios. Imagínense ustedes si ellos los dos buscaban de Dios y había en su casa un altar. ¿Qué tan grande no podía ser ese altar si ellos tenían una familia que también estuviera junto a ellos? Hijos orándole al Señor, sirviéndole al Señor. Entonces, no tenían hijos, dice la palabra de Dios, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. ¿Recuerdan la historia de Abraham y de Sara? Cuando Sara también fue estéril y ya era de avanzada edad, y el Señor en su misericordia le dio un hijo llamado Isaac, el cual el Señor, probando la fe de Abraham, se lo pidió en sacrificio y Abraham no dudó. Hermano, cuando el Señor le pida a usted ayudar a un hermano, despojarse de cosas que usted tiene, órele al Señor, porque el Señor le va a dar todo lo que usted da para adelante o lo que pierda al 100 por 1 si usted mantiene su fe. Han sido muchos hombres que han sido probados por la fe. Muchos. Hay tanto en la Biblia que no tengo el tiempo para hablar de ello en este solo momento. Que hay mucho. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que ellos estaban bien con todo en las cosas de Dios, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad muy avanzada, o sea que tenían que haber tenido unos 60 o 70, 80 años cada uno. Imagínese usted ahora mismo en la actualidad que después que una persona tiene 60, se han dado casos, pero es muy difícil que tengan hijos porque ya está vieja la mujer, no. Ustedes entienden esas cosas. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, o sea, él era un sacerdote de Dios, ejerciendo sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea que habían sacerdotes. Bueno, ya habrá tiempo de explicarle eso. Voy a seguir la palabra. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, que para usted ofrecerle ese incienso, en ese tiempo, en el templo de Dios, que estaba la misma presencia del Señor en ese lugar, tenía el Señor que escogerlo. No cualquiera podía decir en su carne, decir, yo voy a entrar para allá, porque ahí estaba la presencia del Señor.
Y entonces sigo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, que también, aparte que Elías estaba ahí en ese incienso y orando de una forma sobrenatural, había un pueblo entero que también estaba afuera orando. Orando ahí también. Imagínese usted el clamor tan grande que había. Y muchas veces uno le pide a la gente que hagan un clamor por las almas y esas cosas como el que yo estoy pidiendo en esta mañana. Y hay mucha gente que se niegan o la pereza o el enemigo lo pone que no lo haga. Y miren, un paquete de gente orando fuera de ese lugar donde estuvo Elías. Y dice la palabra de Dios que se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Se le apareció un ángel a Zacarías. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. O sea, cuando Zacarías vio ese ángel, se asustó mucho, le dio mucho temor, porque imagínate la misma presencia de Dios. Imagínese usted que venga un ángel y se le aparezca. Eso es increíble, eso es fuerte, eso no es natural, eso es sobrenatural. Sigo con la palabra. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, te va a dar a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Imagínese usted que a los 80 años venga y se le aparezca un ángel, que usted nunca ha tenido hijo ni nada, anhelando tenerlo, y venga el Señor. Que el Señor espere todos esos años para en su vejez bendecirlo y darle un hijo. Eso es cosa tremenda y cosa preciosa de Jesús. Eso viene sucediendo como muchos de nosotros, que ya a los muchos años el Señor te dé una oportunidad para que tú le conozcas. El Señor te bendiga, porque el Señor da bendiciones no solamente en dinero como mucha gente piensa. El Señor te da bendición en salud. Que tú veas a tus hijos cuando tú te levantes en la mañana y te sonrías y te digan, papá, y tú le digas, hijo, Dios te bendiga. Que tú puedas ver tu madre, que tú puedas darle a tu familia cosas que tú no tuviste, o que tú puedas darle la mejor versión de ti. Esas son cosas importantes. Esas son cosas que dan vida, que llenan de vida a cualquiera. Bueno, hermano, y en esta mañana esa fue la palabra que el Señor me puso en mi corazón. La historia de Zacarías y Elizabeth, su esposa, y su hijo Juan. Juan, ese mismo, el famoso Juan, el Juan que andaba por los desiertos comiendo langosta y miel de abeja. Esa era la comida que él comía, predicando la palabra de Dios, y que andaba con un traje hecho de cuero de camello. Imagínese usted, y ahora mismo mucha gente, si no es encorbatado, no salen a predicar la palabra de Dios. Si no es ensacado, no te suben a un púlpito. Y Jesús, Juan, ellos andaban en los desiertos, ellos andaban con vestimenta. Imagínense ustedes que esa gente se bañaban era en los ríos. Cuando llegaban a un río, a un lugar se bañaban. Eso no andaban perfumados para arriba y para abajo. Esa gente andaban natural. Esa gente andaban natural. Esa gente andaban sin micrófono. Esa gente andaban sin bocina. Ahora usted ve que nadie quiere salir a evangelizar si no tiene una bocina al lado para que su voz se oiga más fuerte. Claro, eso está bien que la tenga, pero a uno le da pereza ahora mismo. Y sin eso, la única arma que nosotros tenemos que usar es la Biblia. Eso es lo único que tenemos que usar para evangelizar, para hablar de la palabra. El Señor le bendiga en esta mañana. Me atreví a hacer este videíto. Soy un poco tímido, o sea, muy tímido para hacer videos. El Señor le bendiga, hermano.
Amén. Bye bye.